Hola, en vísperas de las fiestas navideñas, este pack de noticias está llena de violencia. Lamentablemente, en diversas partes del mundo, en lugar de llegar a la paz, parece afianzarse las tensiones entre los diversos protagonistas. Esto ocurre en América, esto ocurre en Europa, esto ocurre en Medio Oriente y también ocurre en Asia. Obviamente, por la cercanía, por la profundidad del conflicto, el primer tema de hoy es siempre, como en todos los últimos informes, la situación de tensión creciente entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Hemos hecho un informe que irá pegado al final de este pack de noticias porque ustedes merecen tener una información muy fidedigna y un poco más amplia que la habitual que yo hago sobre este tema tan candente. Así que dejo el análisis para el final de este informe de noticias y con muchas novedades que estaremos presentando en este apartado especial que acompaña el pack de noticias. La segunda noticia, sin duda muy significativa, es que en la otra punta, y me refiero a la otra punta porque claramente frente a Donald Trump están parados Xi Jinping y Vladimir Putin. El líder chino sigue amagando con tomar Vietnam y sigue tensionando la situación con Japón. En el caso de Japón es un aliado estratégico fundamental para los Estados Unidos. En el caso de Taiwán, uno duda mucho de la verdadera posición de Donald Trump en este momento, habida cuenta de algunas respuestas ambiguas al respecto. ¿Le vende armas? ¿Le compra chips? ¿Pero lo defenderá? Esto es un tema que es difícil precisarlo hoy. En cambio, sí está muy claro que Vladimir Putin, luego del último ataque que recibió por parte de Ucrania, que mató a un general ruso y que además provocó daños en la infraestructura y también ataques en la infraestructura naval rusa, ha respondido hoy con una masiva cantidad de drones y misiles sobre el territorio ucraniano que ha hecho reaccionar fuertemente a la actual primer ministra de ese país, que la considera un acto de agresión inadmisible en la previa de las Navidades. Vamos a ver cómo sigue este episodio, pero el propio Donald Trump ha dicho que el odio que hay entre Zelensky y Putin es el principal problema para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes. Pero claro está, no hay la misma situación de espera de paz que plantea Trump por parte de algunos países europeos. Uno de los más tensos en este momento es Polonia. Polonia ha sufrido mucho la invasión soviética en el siglo pasado, tiene una profunda desconfianza a Rusia, ha tenido muchos inconvenientes con Putin y con el socio de Putin, el dictador bielorruso Lukashenko. Y ahora, ante cercanía de aviones y drones rusos en la frontera de Polonia, aunque atacando a Ucrania, ha desplegado su nueva flota aérea y ha estado muy cerca de un conflicto de toque virtual entre la estructura aérea rusa y la de Polonia, casi una vuelta a la mitad del siglo pasado. En otro lugar clave, como siempre es Medio Oriente, la tensión entre Israel e Irán sigue creciendo. Irán está armando una estructura misilística de última generación trabajando en sus fábricas y esto lo ha denunciado públicamente Israel, lo ha hecho primero ante su aliado fundamental que es Donald Trump, luego ante Naciones Unidas. Israel considera que es posible en cualquier momento un nuevo ataque misilístico por parte de la estructura teocrática que gobierna la República Islámica de Irán. Tampoco debe olvidarse, en el medio de esta suma de conflictos en diversas partes del planeta, que el conflicto de Donald Trump con Venezuela se extiende también a sus vecinos. Claro está, Cuba está siempre en la mira de Marco Rubio. Marco Rubio es hijo de cubanos exiliados, conoce el monstruo desde adentro y sabe perfectamente que ha sido siempre
el huevo de la serpiente, Cuba, de donde salieron todas las narcodictaduras del llamado socialismo del siglo XXI, y está muy alerta entonces, como secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, con Cuba, con Nicaragua. Tiene una profunda sospecha también con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y una inmensa admiración por Javier Milei, el presidente argentino, al que considera el principal aliado de los Estados Unidos al sur del río Bravo. Nicaragua fue parte central de la conferencia de prensa que hizo Donald Trump cuando anunció su nueva inversión en materia de defensa, los famosos nuevos destructores tipo Trump, dos de los cuales están a punto de empezarse a construir, que serían de un altísimo blindaje y una inmensa capacidad de fuego. Los dos primeros de 25 que construiría Estados Unidos para seguir con su primacía estratégica en materia militar. Y la mirada y la respuesta sobre Trump del presidente de los Estados Unidos fue muy dura, ya que se refirió a él como un hombre muy peligroso. Le dijo que tenía fábricas de cocaína en el territorio colombiano y que mejor que la cerrara pronto. Una implícita amenaza que podría Estados Unidos bombardear a las plantaciones de coca y a las fábricas de cocaína. Por supuesto que el valor de esta amenaza de Trump está puesto en discusión a partir que no ha ejecutado la amenaza central de atacar por tierra a Nicolás Maduro, pero Petro es un personaje que contesta, que utiliza mucho para fomentar un nacionalismo en Colombia la amenaza de Trump. Recuerden ustedes que el año que viene hay elecciones en Colombia para presidente de la República, por supuesto para la legislatura, pero la presidencia de la República se discute en Colombia en 2026 y Gustavo Petro trata de llevar agua para el molino de los candidatos socialistas, hasta tal punto que en algún momento de la conversación tanto Trump como Marco Rubio marcan que Petro es un personaje peligroso, que están dispuestos a negociar con cualquier presidente colombiano, más allá de que sea de derecha o de izquierda, que se comporte como amigo de los Estados Unidos. La suerte de las elecciones colombianas está muy vinculada a cómo actúe la derecha. La derecha colombiana es electoralmente mayoría, pero está muy dividida, mientras que Petro ha armado un solo candidato, y esto puede ser un condicionante de la elección del año que viene, o puede ser también que ocurra en Colombia lo que ocurrió en Chile, que vaya dividida a la derecha a las elecciones en primera vuelta y que se una en segunda vuelta. En todo caso, está muy claro que el tema Colombia está en la agenda directa de Donald Trump. Otro país que está también en la agenda directa de Trump es México, aunque no avanza demasiado respecto a México, siempre aclara que por ahí entra una parte significativa de lo que llama la droga por tierra. Y finalmente un tema que también involucra a todos los protagonistas que hemos citado, a Estados Unidos, a China y a Rusia, es Groenlandia. Ha dicho el presidente norteamericano que Groenlandia es un objetivo para Estados Unidos, que Estados Unidos necesita a Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional. Ha designado un representante especial para negociar con los dirigentes de esa importante nación que está muy vinculada jurídicamente e históricamente a Dinamarca, pero que tiene una gran autonomía. Pero ahí también están China y Rusia, que tienen muchísimo que decir. Rusia porque está vinculando los dos lugares más cercanos entre Rusia y Estados Unidos. Groenlandia está ahí, en el medio de ese pase del Ártico. Y China porque tiene obviamente interés en todo lo que está, al igual que Estados Unidos, debajo de la tierra de Groenlandia, las riquezas minerales que tiene Groenlandia debajo de su capa de hielo. No se pierdan ahora entonces el informe especial sobre Donald Trump, Nicolás Maduro y Venezuela. La conferencia de prensa y lo que ha seguido ocurriendo después indica que Trump tiene más de un objetivo. Lo veníamos advirtiendo, pero esta vez lo hizo explícito, porque habló, por supuesto, de Maduro,
le dijo algo como decimos en nuestro país, si te hace el macho, si haces el macho va a ser la última vez, ¿no? Sí. Pero también se la tomó muy fuertemente con Petro, volvió a insistir en la necesidad fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Groenlandia, anunció un reequipamiento militar que tiene que ver además con lo que hablamos la última vez contigo, que fue el inmenso incremento del presupuesto militar de los Estados Unidos. El budget de este año trae un presupuesto militar de un nivel nunca visto. Ahí anunció 25 lanchas con el nombre de Trump, ¿no? Que Sí. digamos, perdón, lanchas no, destructores. Cada Destructores, sí, destructor tiene un nombre y una categoría, ¿no? Por ejemplo, hay un submarino Ohio. Bueno, sí. todas estas 25 destructores se van a llamar clase Trump. Por ahora están construyendo dos, anunció él, se iba a reunir el día de mañana con las empresas constructoras norteamericanas y dice, además de que esto le va a dar más poder militar aún en los Estados Unidos, van a ser más puestos de trabajo. La conferencia de prensa tuvo un ida y vuelta en cómo está creciendo la actividad económica en los Estados Unidos y cómo es necesario hacer las políticas que él hace. Por ejemplo, él dice, sin los aranceles que aumenté, no hubiera podido hacer este desarrollo militar. Y la hizo, y esto es muy importante, con el secretario de Guerra, con el secretario de Estado y de Consejo de Seguridad Nacional, que preside el Consejo Marco Rubio, y con el secretario de Marina, que hablaron los tres, el que menos habló fue Marco Rubio, todos alabando esta acción de Trump, que además todos los problemas que hay son culpa de Biden. Bueno, de hecho hubo un anuncio, me parece, Carlos, de que el crecimiento del PBI había superado las expectativas, estaba casi rondando un 5%, ¿no? Un 4,5 más o menos andaba por ahí. Es decir, ha habido una Sí, está expansión del haciendo PIB una importante. revolución industrial de vuelta, Trump. Esto obviamente pone muy nervioso a los demócratas. El año que viene hay elecciones. Tratan permanentemente de trabarle la acción, esta, digamos, él llama la paz mediante la fuerza. No lo habló solo él. Todos pusieron ese título. Cada uno que habló, empezando por Peter Hegseth, hablaron de la paz mediante la guerra. Y entonces permanentemente él está atando ambos. Busco la paz, tengo que hacer conflicto, tengo que rearmarme, y esto está haciendo crecer nuestra industria. Y siempre termina esta película dejando todo lo que no sea América en un segundo plano. Estamos realmente en el corolario Trump, mi querido amigo Agustín, ¿eh? Estamos en un país que dice otra vez doctrina Monroe, pero con el corolario Trump. Bien, vamos a escuchar alguna de estos fragmentos de la imperdible conferencia de prensa de ayer. Tenemos 2.500 personas mirándonos. Les invitamos a que nos dejen su like, su vivo, su me gusta, quiero decir, a este vivo, porque eso nos ayuda a llegar a un público más extenso. También les invitamos a que usen la herramienta del chat y aquellos que nos quieran dejar un super chat, vamos a estar leyéndolo hacia el final de esta conversación. Bueno, este es el momento en el que le preguntan por Nicolás Maduro y en el que, como anticipaba Carlos Rucauf, Donald Trump le dice algo así como que si sigue haciendo el vivo será ya la última vez. Maduro tomar sus amenazas en serio. Maduro, él puede hacer lo que le plazca. Tenemos una armada sustancial, la mayor concentración que hayamos tenido cerca de Sudamérica. Él puede hacer lo que quiera. Si se hace el duro, será el final para él. Pero ellos estuvieron enviándonos prisioneros, reclusos, gente que sacaron de hospitales mentales, de manicomios, porque Biden tenía una política de fronteras abiertas. Lo que el gobierno de Biden le hizo a nuestro país es imperdonable. Ellos recibieron 25 millones de personas en el curso de 4 años. Muchos de ellos asesinos, traficantes de drogas, reclusos.
11.688 asesinos. Más de la mitad de ellos había matado a más de una persona. Y vinieron a nuestro país. Hoy hablé con Christine Owen, hablé con Todd Holman. Vinieron a verme, tuvimos una excelente reunión. Están haciendo un trabajo fantástico. Estamos sacando a esta gente rápidamente, pero esto nunca debe haber ocurrido. Venezuela se aprovechó de las fronteras abiertas que creó Biden, más que ningún otro país. El Tren de Aragua, pandillas. En Colorado teníamos un gobernador muy débil. Vean lo que pasó allí cuando esta gente estaba tomando los edificios de apartamentos y el gobernador tenía miedo de actuar. Carlos, está la sensación de que cuantas más amenazas se acumulan, porque esta evidentemente no es la primera, cuantas más amenazas se acumulan, menos efectos psicológicos generan, por lo menos a Sí. nivel del público, ¿no? Al nivel de lo que uno del otro lado de la pantalla percibe. La primera amenaza es rimbombante, es impactante, todo el mundo habla de ella, pero a medida que se van acumulando las amenazas, bueno, pierde efecto. ¿Cómo lo consideras vos? ¿Crees que le conviene a Trump seguir haciendo amenazas en lugar de acciones concretas? Si es que a tu juicio no han habido todavía acciones concretas, si es que no basta, por ejemplo, la incautación de los petroleros o el cierre del espacio marítimo. Claramente a mí me parece que amenaza sobre amenaza no sirve, pero claramente también ha cambiado y es muy importante que nosotros expliquemos que ha cambiado la forma de ataque que tenía Donald Trump contra la narcodictadura. Si bien hoy volvieron a bajar, como vos dijiste, otro lanchón de estos en el Pacífico fue, Sí, ya lo vamos a mostrar. claro, lo cierto es que el ataque sobre el petróleo es importante explicárselo a los que nos siguen. El presupuesto de los países como Venezuela tienen una base fundamentalmente de ingresos por el petróleo. Esto es, el 91% de los ingresos que utiliza el Estado Nacional Bolivariano vienen del petróleo. Y el 70% de lo que va al bolsillo de los dirigentes viene por el petróleo negro, el resto viene por la droga. Es decir, que no es la droga el principal negocio negro tampoco de la dictadura de Maduro, Cabello y compañía. Entonces, estamos viendo en realidad una especie de cambio de acción. No te invado, yo aclaré siempre que no iban a invadir, por ahora no te bombardeo, pero me llevo tu petróleo y me llevo los barcos. Esto es muy importante, Agustín, porque no hay en el mercado la posibilidad de conseguir hoy un buque tanque petrolero de los que se está llevando a Estados Unidos. Se llevó ya 4 millones de barriles de petróleo crudo y además ayer anunció que se los queda. Ahora, hay una cosa muy extraña que yo no tengo una respuesta, nadie me da respuesta cuando pregunto en Estados Unidos. ¿En serio se le puede escapar a los norteamericanos el Vela One? ¿En serio se le puede escapar a una marina con este desarrollo un buque tanque que querían capturar y que está en la lista de los buscados, de los 29 buscados? Hay cosas raras que están ocurriendo, sin perjuicio de lo cual el hecho de que Rusia haya retirado aún más personal diplomático y familiares diplomáticos de Caracas también es un indicio de conflicto inminente. Es muy difícil hacer otra cosa que describirle a los oyentes y televidentes lo que estamos viendo. Bueno, ahí estábamos viendo precisamente imágenes que son impactantes, ¿no? De los cuerpos armados de Estados Unidos abordando los buques petroleros. Ya van dos, si mal no entiendo, Carlos, ya van dos que son incautados por las fuerzas norteamericanas, y Trump el día de ayer dijo en la conferencia de prensa que se van a quedar tanto con los barcos como con el petróleo, sea para venderlo o sea para almacenarlo. La reserva estratégica. En la reserva estratégica, exactamente. Respondió Maduro. Vamos a ver qué dijo Nicolás Maduro. Esto fue hace también pocas horas.
Esto fue lo que tuvo para decir el dictador. He estado reflexionando en los últimos días las agresiones ilegales que ha habido. Y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. Y Estados Unidos, y los pobres de Estados Unidos, los que necesitan vivienda y los empleos que hay que crear. Que cada quien atienda a su país. Y de verdad, si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir. Que cada quien atienda sus asuntos internos. Aquí en Venezuela los atendemos los venezolanos, porque el pueblo de Estados Unidos votó en contra de las intervenciones extranjeras, votó en contra de las guerras eternas, votó en contra de los cambios de regímenes o de régimen. El pueblo de Estados Unidos votó por un nuevo Estados Unidos adaptado a la humanidad, que respete la soberanía, que no hagan más intervenciones, que no acose a ningún país y que no encamine a los países hacia una guerra. No, las guerras eternas que le han hecho daño al mundo y le han hecho mucho daño a la juventud estadounidense. Así que Venezuela es un país siempre dispuesto a hablar, con respeto, con serenidad, ¿verdad? Yo siempre digo, frente a cualquier circunstancia, serenidad imperturbable y confianza y fe absoluta en nuestra victoria y en nuestra patria, porque nuestro equipo ganará, siempre ganará, y nuestro equipo es Venezuela. Felicitaciones. Bueno, esto fue Bueno. lo que dijo Nicolás Bueno, Maduro. está bueno que ahora Trump ya tiene un consejero en acción social y empleo en los Estados Unidos. Sí. Lo de Maduro es siempre descalificable. Lo cierto es que se está convirtiendo casi en el vocero del Partido Demócrata para las elecciones del año que viene. Atenti, Sí. que esto no es un tema menor para la política interna norteamericana. Trump está mostrando éxitos, pero si él no toma una decisión que termine con la narcodictadura, esto se le puede volver en contra. Yo no creo que el equipo del Team Trump esté pensando en otra cosa que en terminar con esto. Ahora, no es verdad que Trump abra el 70% de Venezuela, ¿eh? Habla de todos los temas del mundo, habla permanentemente. Hemos visto 3 conferencias de prensa en este mes de diciembre, y en ninguna de ellas se habló de Venezuela, salvo en la última. Sí. Yo, mira, no sé si estoy condicionado por la impaciencia propia que uno va acumulando, pero estos tipos los empiezo a ver, los empecé viendo muy preocupados, se los veía incluso temblorosos, cuando mostrábamos incluso imágenes de búnkers y demás, y ahora estos tipos se los ve hasta, por lo menos yo los percibo hasta un poco envalentonados. Mirá estas declaraciones también de anoche de Diosdado Cabello, donde dice que el imperio yanqui tiene que caer. Aquí no se rinde nadie. Aquí no hay dudas. Aquí tenemos claridad. El camino es el camino de Bolívar, es el camino de Chávez. No hay otro camino. No hay otro camino. Y si alguien nos enseñó a nosotros a ser antiimperialistas, fue Bolívar de primero, pero fue el comandante Hugo Chávez. El imperio, más temprano que tarde, ojalá que sea más tempranito, va a desaparecer. Tiene que desaparecer por el bien de la humanidad. Bueno, hasta ahí esto sigue, son como 3 minutos, pero fíjate que en medio de un conflicto o de la inminencia de un conflicto armado que les podría costar la cabeza a estos tipos que están siendo buscados con una recompensa, en este caso son $25 millones las que pesan sobre Diosdado Cabello. Bueno, el tipo sale a decir que el imperio va a caer más tarde, más temprano que tarde, ojalá que sea más temprano que tarde, pero bueno, les noto una intención hasta de sacar rédito internacional de esto, que como bien decías, podría ser muy costoso para Trump si esto no se resuelve en su favor. Claro, pero además en estos discursos de Diosdado Cabello siempre tengamos en cuenta que también le está hablando a Maduro, ¿eh?
Ujú, ujú. Nadie se rinde y cada vez más Diosdado Cabello hace presentaciones por separado. Antes vos los veías juntos en todos lados y Sí. ahora hablan por separado. Y claramente Diosdado desde el comienzo de la historia de la posmuerte de Chávez quiso ser él y no Maduro. Así que Sí. ahí hay un factor que es difícil también de definir. Si se va Maduro, ¿qué pasa después? Porque uno empieza a escuchar que hay una gran cantidad de actores del mundo económico vinculado a Venezuela que dicen, bueno, Maduro ya está, pero hay que encontrar una transición donde participe Mm, el madurismo. Obviamente, Diosdado quiere ser él. Yo creo que van a cortar mucho más abajo, pero en todo caso, me da la impresión de que los interesados en que esto termine, que van desde Putin a Petro y de mm, Xi Jinping a Cuba, mm, están buscando no una continuidad de este conflicto, sino una salida que les sirva. Y esta continuidad del conflicto en materia petrolera crea dos problemas. Vos explicaste uno que es muy importante, que cuando vos sacás petróleo y no podés venderlo y además no tenés capacidad refinatoria, la mm, capacidad refinatoria de Venezuela es pequeña, siempre ha refinado con Chevron en Estados mm, Unidos y con otro socio que tuvo antes en Estados Unidos, refina en China, poco refinan ellos, tienen un petróleo distinto, muy parecido al nigeriano, muy distinto al resto del petróleo que se comercia en el mundo. Ese es un problema. El otro problema lo tiene el mercado del petróleo, porque en la medida que realmente quede estrangulada la exportación de Venezuela, se producen dos fenómenos. Un inmenso crecimiento del poder de Arabia Saudita, porque es el que puede poner lo que falta en el mercado, y una preocupación 6 mm. meses vista, 8 meses vista de China. Por eso hay muchas cosas acá que no estamos viendo, pero tiene razón la gente en impacientarse, porque claramente todo lo que nos habían dicho, todo lo que nos habían prometido públicamente y en privado es que esto se definía ya. Vamos a Sí. ver, un día por ahí nos damos cuenta que estamos otra vez equivocados y que Mm. lo definieron. Bueno, de hecho, fueron declaraciones públicas que vale la pena recordar, por ejemplo, del ex embajador en Venezuela, que salió en una entrevista a decir que antes de la Navidad Maduro estaría fuera del poder. Nosotros lo hemos comentado y hemos mostrado ese video por lo menos una o dos veces en este canal. Y bueno, ya Rick Scott dijo lo mismo Rick y Scott dijo estamos lo hablando mismo. del senador más cercano a Marco Rubio y a Donald Trump, senador por Florida, un senador clave. Pero bueno, este tema es un tema realmente muy Mm. complejo, afecta a muchas partes del mundo y te insisto, dicen que van a parar todos los cargueros tanque de petróleo crudo, pero ayer Donald Trump hizo una salvedad, salvo que sea una venta legítima. ¿Por qué dijo eso? Porque hay tanqueros de Chevron que llevan petróleo a las destilerías que se hace el combustible derivado del petróleo en los Estados Unidos. Mirá, vos sabés que la zona continúa militarizada y según The Wall Street Journal salió esta nota, también el día de hoy, tengo entendido, Sí, es de hoy. donde el día de hoy, donde entre otras cosas dice lo siguiente: Estados Unidos desplegó esta semana un gran número de aeronaves de operaciones especiales y varios aviones de carga con tropas y equipo en la región del Caribe, lo que le brinda opciones adicionales para una posible acción militar en la zona, según funcionarios estadounidenses y datos de seguimiento de vuelos de fuentes abiertas. El presidente Trump ha intensificado la presión sobre Nicolás Maduro en los últimos días, ordenando un bloqueo a los buques petroleros que entran y salen del país. Trump ha declarado que el espacio aéreo alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado y no ha descartado la posibilidad de ataques aéreos contra el país. Es decir, la prensa norteamericana, la más respetada además, digamos, la prensa mainstream, por decirlo de alguna manera, continúa siguiendo este tema bajo la hipótesis de que en cualquier momento podría haber un ataque
de los Estados Unidos en territorio venezolano. Lo mismo, Agustín, lo mismo Sí. piensa Maduro y Diosdado Cabello, porque hoy mismo han amenazado a Trinidad y Tobago con una respuesta militar por estar albergando las estructuras de combate norteamericanas. Y es muy interesante que la amenaza es a Trinidad y Tobago y no a Dominicana, porque en ambos lugares hay un gran despliegue, pero en Trinidad y Tobago, lo voy a decir una vez más, está el mismo grupo que mató a Osama Bin Laden. Porque en este momento, desde el punto de vista de presencia militar, lo más fuerte es el portaaviones, que está siempre a tiro de Caracas ahora, ya está muy en zona, y todo lo que metió Estados Unidos en República Dominicana. Pero hoy a la mañana, además, llegaron nuevas tropas a Puerto Rico. Digamos, todo el movimiento militar norteamericano amaga con una acción directa sobre Venezuela. Lo cierto es que la acción directa sobre Venezuela no aparece y todos nos impacientamos, obviamente. Totalmente. Claro, y un poco la base de la hipótesis, supongo, Carlos, es que el poder de fuego es desmedido para las consecuencias materiales objetivas que han tenido lugar en la zona. Bueno, esta fue la última, que también la adelantábamos, ¿no? Otro lanchón narco hundido. Esto yo no sé si fue en el Pacífico o en el Mar Caribe, pero esto fue también en el Pacífico. Esto fue hace también pocas horas. Esta fue la última notificación de un lanchón barco hundido por el secretario de Guerra Hexet. Y claro, cuando uno ve que estos son los objetivos, que suelen ser tripulados, en este caso tengo entendido por una única persona, pero habitualmente no tienen más de 3 o 4 personas a bordo, y uno dice, wow, te vas con el portaaviones Gerald Ford, te vas con los destructores, el submarino nuclear, con todo ese despliegue impresionante, tenés en zona de operaciones, no sé, alrededor de 7.000 u 8.000 efectivos militares para eso. Bueno, por eso creo que sigue abierta la hipótesis de que en algún momento podríamos, sí, presenciar por fin una avanzada contra los dictadores de Venezuela, que es lo que de alguna forma se había sugerido desde el primer momento, pero la impaciencia empieza a apoderarse de la opinión pública y ya hay mucha gente que pone en duda que alguna vez vayamos a ver algo más allá de lo que tenemos en pantalla en este momento o la incautación de un petrolero. Yo creo que si esto es todo lo que va a haber, Trump va a pagar un costo electoral con la comunidad hispana el año que viene en las elecciones de medio término, que serán fundamentales para que su gobierno continúe realizando políticas legítimas, efectivas, o sea, que pasen al final por el Congreso. Porque hay que explicar además que en los Estados Unidos, cuando se vota en las elecciones de medio término, se renueva toda la sala de representantes, es decir, todo lo que sería en nuestro país la Cámara de Diputados, y en consecuencia tiene mucha importancia los distritos que tienen muchos legisladores. Y los distritos que tienen muchos legisladores, varios, tienen mucha comunidad hispana. Doy 2, California y Florida, pero hay otros que son de tanta importancia en este momento político con el conflicto de Maduro, de Venezuela, de los narcos, que produjo un resultado extraño en la sala de representantes. Aprovecharon los demócratas que había una sensación de posibilidad de ganar una votación por ausencia de representantes que ya habían empezado sus vacaciones, mandaron una resolución contra estos ataques y los republicanos ganan la votación gracias a 2 votos de los representantes demócratas de Texas. Es decir, en Texas lo que se piensa es que está bien atacar a esta gente. No se puede analizar un país como Estados Unidos en conjunto en materia electoral. Siempre hay que analizarlo por pedazos. Y siempre hay que analizar los swing states. Y siempre esto tiene que ver mucho con lo que va a pasar con el poder los últimos 2 años de la administración de Donald Trump. Trump no tiene reelección. Así que esta carta que está jugando es una carta muy importante. Y yo realmente
tengo la convicción de que la va a resolver bélicamente, pero hasta ahora lo que vemos es esto, lanchones incendiados y barcos petroleros capturados. No es poco para lo que había, pero es poco para lo que uno imaginaba que iba a ocurrir. Ciertamente. Tenemos casi 8.000 personas en vivo. Les agradecemos estar del otro lado. Les invitamos a que dejen su like, su me gusta y que si nos quieren mandar un super chat, en apenas pocos minutos vamos a estarlos leyendo al terminar este diálogo con Carlos Rucauf. Hoy, Carlos, tenía un poco, se me vino a la cabeza una hipótesis. No sé si la compartís, si te parece descabellado o no. Y si Trump estuviese esperando estar un poco más cerca de las elecciones para embolsarse una victoria política de magnitud internacional como esta y que no quede perdida en el recuerdo de la gente de aquí al momento en que se abran las urnas? Sí, puede ser, pero falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Porque las elecciones son el primer martes de noviembre del año que viene. Estamos en diciembre. A mí me da la impresión que la fase 2 y la fase 3 en este tema político tiene mucha importancia. Es decir, Trump, acabando con la fase 2 ahora, podría desarrollar los próximos meses la fase 3, no tiene apuro él, y sí podría tener un gobierno amigo de los Estados Unidos cuando llegue el momento electoral. Y imagínate una teoría, una mujer como Corina Machado haciendo campaña en Estados Unidos el año que viene, siendo la primer ministra de un gobierno en Venezuela que ha recuperado su alianza con Estados Unidos, y al mismo tiempo hay que ver qué pasa el año que viene en las elecciones del otro país que le interesa mucho a Estados Unidos, que es Colombia. En Colombia se resuelve el tema en 5 meses. Entonces, a mí me da la impresión que todo lo que está ocurriendo necesita un poco más de inmediatez, pero bueno, es mirado desde afuera. Por ejemplo, ¿qué significa para Colombia esta discusión? ¿Perjudica a Petro o lo favorece pudiendo levantar una imagen nacionalista y al mismo tiempo no manteniendo no logrando la derecha un solo candidato? ¿Qué va a hacer la derecha colombiana? ¿Se va a unificar después de la primera vuelta como ocurrió en Chile, o las diferencias son insalvables? ¿Le van a regalar al petrismo Colombia de vuelta? Todo esto yo creo que está en la mesa de arena de Marco Rubio, seguro. Ahora, Marco Rubio es tan hábil que cuando ayer Donald Trump da la palabra, quien menos habla es Marco Rubio. Habla Peter Hegseth, habla el secretario de la Marina. Cuando le dice a Marco Rubio, prácticamente lo que dice ya está todo dicho y da un cierre de la historia. Marco Rubio es clave en esto y obviamente no sabemos qué está pensando, pero sabemos cuánto tiene puesto de su cabeza en Sudamérica, ¿eh? Insisto una vez más, es hijo de cubanos que sufrieron la dictadura de los Castro, y la dictadura de los Castro es el huevo de la serpiente de toda la basura que vino después. Un dato significativo, vi una encuesta que salió hace poquito también en estos días, donde le preguntan a las bases republicanas por sus dirigentes favoritos, los miembros del gobierno de Trump que más respetan, que mayor popularidad revisten, y dos fueron los ganadores, justamente los dos que estamos mencionando aquí, Marco Rubio y Peter Hegseth, que son precisamente los encargados o los que están al frente de todas estas operaciones que hemos estado siguiendo en estas transmisiones en vivo. Son los más aclamados por el votante republicano típico. Bien, te cuento algo que no está en los medios. Marco Rubio ya le ha dicho a los demás que quieren ser presidente dentro de 2 años, que él solo quiere ser vicepresidente. Ah, mira vos. Wow, interesante. Hablabas recién de Colombia y de Gustavo Petro, y Trump tuvo ayer también unas palabras para Gustavo Petro, que quiero que las escuchemos. Viene a ser una nueva amenaza, ya no contra Nicolás Maduro, sino contra el presidente colombiano. So in response to the United States taking sanctioned oil from Venezuela, Colombian President Gustavo Petro criticized the United States by saying, well, the Southwest is stolen land and that it should be returned to Latin America. I just wanted to know what your response to that is. Well, he has to watch because, he's got drug factories. They make cocaine in Colombia. And he's no friend of the United States. He's very bad guy.
And he's got to watch his ass because he makes cocaine and they send it into the United States of America from Colombia. We love the Colombian people. I love the Colombian people. They're great people, energetic, smart, great. But their new leader is a troublemaker. And you better watch it. You better close up those cocaine factories. They have at least 3 major cocaine factories. We know where they are. You better close them up fast, yeah. Bueno, Bueno, es lo que otra te vez. decía antes. Sí. Sé dónde están las fábricas, mejor que las cierren. Es casi una amenaza que las voy a bombardear. Pero claro, como vos decías antes, hoy por hoy, como él dice que va a bombardear, cuando dice atacar por tierra a Venezuela es lo mismo, siempre Sí. te dije, no está hablando de invadir, está hablando de ataques quirúrgicos. Cuando dice esto, me da la impresión de que Petro no lo considera que va a ocurrir. Porque también en esto está la psicología de los personajes, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue este forcejeo. Mi sensación es la que te decía. Trump se metió en una operación de tal magnitud que no tiene la posibilidad de decirle a los norteamericanos, bueno, volvemos a casa porque ya capturamos petróleo crudo y acabamos con los narcoterroristas que vendían drogas en nuestro país. Esa no es una respuesta políticamente aceptable para el año que viene. No, para nada, mucho menos con el costo económico de todo este despliegue militar que Claro. también en otras transmisiones en vivo lo habíamos comentado y habíamos hablado con datos concretos de que esto es muy, muy caro como para tener, digamos, resultados que de por momento parecen escasos. Bien, un último tema, Carlos. Cuba. Habíamos dicho hace algunos días en otro vivo que hicimos que Cuba está viviendo una crisis brutal, una de las peores crisis de los últimos años. La isla no tiene energía, no hay luz, ha colapsado el sistema en general en Cuba. Vamos a poner un informe muy cortito para ilustrarle al público con algunas imágenes y después vamos a hacer algún comentario. Que ha alcanzado niveles críticos y la situación podría derivar en una parálisis total de la isla debido a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela. El bloqueo de Washington a las exportaciones de petróleo venezolano están cortando el flujo vital de combustibles que sostiene el sistema energético cubano. Los cortes de luz se han intensificado en los últimos días y los centros de abastecimiento de combustibles son como lo que vemos en imágenes. Hay largas filas, no hay combustibles para poder abastecer no solamente el transporte público, sino también a vehículos menores. La administración estadounidense de Donald Trump ha intensificado la incautación de buques, lo que pone en riesgo directo el suministro de crudo que La Habana utiliza para sus centrales eléctricas y transporte básico. Lorena, las imágenes que estamos viendo es justamente una Cuba desabastecida. Es común en las imágenes ver siempre, digamos, una Cuba que no hay energía eléctrica, donde constantemente hay apagones. Sin embargo, en los últimos días se han registrado más apagones de lo usual. Sin embargo, también hay que entender una cosa, que son cerca de 30.000 barriles al día que se mandaban desde Venezuela hacia Cuba. Pero hay un detalle. En la primera embarcación incautada por los Estados Unidos, el Skipper 1, estaba llevando cerca de 2 millones de barriles de petróleo hacia Cuba. Importantísimo como para poder sostenerlo durante una semana, 2 semanas. Sin embargo, de esos 2 millones de barriles, solamente 50.000 barriles han quedado en Cuba. Esa otra cantidad fue vendida por el mismo gobierno cubano hacia China. Es decir, Cuba está haciendo negocios con el petróleo venezolano y lo está mandando a través de barcos fantasmas hacia otro país. Interesante, Carlos, ¿no? Es decir, sí, bueno, acá hay 2 temas a tener en cuenta. Hace 20 años que desde Chávez en adelante Cuba vive de un petróleo bonificado en su precio. El crudo para Cuba siempre fue el 50% del precio del mercado. Ahora, ¿qué ocurrió? Como ocurre con toda dictadura corrupta, ese petróleo ellos lo venden en su inmensa mayoría con el precio de mercado y se queda en el bolsillo de la cúpula cubana con la diferencia. Entonces no tienen reserva estratégica, estuvieron siempre trabajando al día. Y entonces al trabajar al día se les complica mucho cuando hay este estrangulamiento. Este estrangulamiento va a seguir, sin perjuicio de lo cual el sistema policial cubano es sumamente eficiente, ¿no? Cada vez que hay una rebelión popular, ellos actúan con una gran inmediatez, tienen todo un ejército de espías en todas las zonas del país. Es un país
realmente bajo vigilancia permanente del pueblo cubano. Por eso es tan lógico lo de Marcos Rubio que dice después de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eso es lo que te iba a decir, muy probablemente esto está en los planes, es decir, que el bloqueo al petróleo venezolano es una forma indirecta de perjudicar al mismo tiempo a la dictadura cubana, preparando ya un terreno de descontento para lo que podría venir también allí. Ojalá que así sea, tenemos muchos seguidores cubanos que, bueno, esperan desde hace muchas décadas. Recordemos que Cuba es la dictadura más longeva de todo nuestro continente. Desde 1959 hasta la fecha se constituyó allí una dictadura criminal que hasta el día de hoy gobierna a los cubanos. Carlos, si te parece, vamos a leer unos mensajes. Con gusto. Tenemos aquí a Evet que dice gracias, un abrazo, gracias a vos por seguirnos. Trump está con mucho gregre para decir Gregorio, dice Mauro Gabriel, y también nos manda este mensaje que dice, yo no sé si les pasa, pero les veo tranquilos, o la intención de los dictadores es pasar esa imagen para estar tranquilos. Se refiere a los videos que mostrábamos tanto de Maduro como de Diosdado Cabello, donde yo también los estaba viendo con una actitud ligeramente distinta de la que veíamos al inicio de todo este conflicto, sobre todo entre agosto y octubre. Jesús Escobar dice, si el presidente Trump no actúa pronto, él sabe que los votantes se la van a cobrar en las próximas elecciones, y lo digo porque ya lo he visto antes. Bueno, esto es algo que nosotros hemos dicho desde el día 1. Acá tiene que pasar algo porque Trump, si no, va a tener seguramente un rechazo electoral por parte de una comunidad que no es nada despreciable, es la minoría más importante dentro de los Estados Unidos. Más hispanos que afroamericanos, para que se den una idea. Así es. Esto es un y en algunos muy... estados con un poder de definición muy importante, ¿no? Digamos, todo el sureste, todo el sur y el suroeste de los Estados Unidos tiene un impacto electoral muy grande, y algunos de los estados donde hay mucho votante latino son swing states. Bueno, y Carlos, si mirás Florida, Florida antes, hasta hace no mucho tiempo, era un swing state. Se decanta hacia el rojo, hacia el republicano, a partir de Trump fundamentalmente. Yo creo que el cambio se produce por la torpeza de Obama de cerrar un acuerdo con los Castro. Desde ese momento, al menos lo que yo conozco de la colonia de cubanos exiliados en Miami, cambió la posición. Vos escuchabas gente que era históricamente demócrata insultarlo a Obama porque lo veían un hombre débil. En realidad toda la política exterior de Obama fue débil. Recordemos que la pérdida de Crimea por Ucrania fue bendecida por Obama, que Obama permitió la revolución que se produjo en el mundo árabe. Es decir, un presidente con apariencia de fuerte, pero tan débil como Biden en política exterior. Incluso recordemos que Obama fue el que terminó con la política de pies secos, pies mojados, que era la política que amparaba a los cubanos que llegaban a Estados Unidos. Es decir, esta idea de que Trump odia a los inmigrantes y todo, bueno, no. A ver, en el caso de los inmigrantes cubanos que necesitan el refugio en los Estados Unidos porque viven bajo una dictadura atroz, el que quitó esa política fue Obama, y hasta antes de eso, insisto, Florida no era un estado declaradamente republicano. Allí a veces ganaban los republicanos, a veces los demócratas, la cosa era variable, pero ahora, digamos, si hay un enojo masivo con Trump por parte de los hispanos que viven allá, efectivamente les podría pasar factura en una elección. Carlos Valle dice, hermano, gracias por todo el trabajo que haces para inspirar. Hay que ser como el océano, siempre creando olas, pero tú traes algo más que eso, traes el tsunami. Dios te bendiga. Bueno, gracias, Carlos, querido. Un abrazo grande y gracias por tu afecto. Ángel Rods dice, saludos a Uzi, don Carlos. Anoche llegaron más F-35 de la clase A aquí a Puerto Rico. Curioso que también hay 5 aviones MC-130. ¿Qué opinan sobre ese avión? Yo no lo conozco. Sí, son aviones de intersección electrónica. Ok. O sea que están llegando más. Bueno, esto lo comentabas vos, Carlos, al inicio. Sí, no solamente llegaron más aviones, sino más efectivos. En este momento, la cantidad de efectivos norteamericanos en la zona ya supera los 20.000. No ha habido nunca una operación que yo recuerde en la segunda mitad del siglo XX, ni en la primera que estamos viviendo de este siglo, una presencia militar tan masiva como la que está teniendo ahí Estados Unidos. Por eso es incomprensible
que no se produzca el knockout. Hasta ahora todo parece que estuvieran buscando un knockout técnico y en esto no lo hay. ¿20.000 efectivos militares hay, Carlos? Sí, Yo me había quedado... había 17.000 hasta hace una semana, ¿eh? Es muy Sí. grande porque esto se incrementó mucho. Primero por la llegada de todo lo que significa el Gerald Ford, luego por la llegada de todos los grupos que hemos explicado a Trinidad y Tobago, a República Dominicana, a Guyana y a Puerto Rico. Puerto Rico es una especie de central de distribución. Todo llega ahí, hay entrenamiento y luego lo mandan a las islas más cercanas a Venezuela. El último mensaje a Suárez dice, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no le tiene confianza a la oposición de Venezuela en base a un plan de gobierno? Gracias y feliz Navidad. Bueno, esto es algo, Carlos, que yo había escuchado también. Alguna de las hipótesis es que Trump no termina de avanzar porque no tiene confianza en quienes pudieran tomar el control de una Venezuela en crisis política. ¿Vos qué Bueno, opinás? esta es una teoría que esbozó, ya lo contamos en New York Times, que siempre le busca una forma de atacar a los republicanos y defender a los demócratas. Me da la impresión de que es una opinión equivocada, porque el descabezamiento de la actual dictadura va a producir, obviamente, un cambio. Lo que no está tan claro es qué quiere Trump para la fase 3. Para mí, Marco Rubio sí quiere que sea quien ganó las elecciones y Corina Machado. Pero no está tan claro para Donald Trump y bueno, eso habrá que seguirlo viendo. Siempre explicamos acá que contamos lo que sabemos, no inventamos. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya nos encontraremos nuevamente y feliz Navidad, porque supongo que no nos veremos antes de eso. No, pero para todos los que nos están escuchando, le deseamos una feliz Nochebuena, una gran Navidad. Obviamente, si hubiera algún acontecimiento que lo merite, nos juntamos, pero bueno, también nosotros nos vamos a dedicar a estar con nuestras familias en esta fecha, que para quienes somos católicos son fechas sumamente importantes. Un abrazo para todos. Gran abrazo, Carlos. Gracias. Nos vemos pronto.